En 2019, el arquitecto Arturo Chavarría Sánchez, un dirigente de izquierda aquí en Toluca, encontró que este monumento que está aquí atrás del profesor Carlos Jan González, uno de los patriarcas del grupo Atlacomulco, simple y sencillamente no tiene documentos, no tiene ningún tipo de permiso. Vinieron y lo plantaron los priistas como Dios les dio a entender, en honor a su patriarca, pero sin ningún tipo de permiso. Incluso quitaron una bandera monumental de México que estaba en esta parte del Paseo Toyocan. Les valió un reverendo rábano y lo quitaron. La lucha prosiguió por parte de este arquitecto ya afinado, amigo mío, que ya desapareció hace algunos años. ¿Y qué creen? Las autoridades, tanto de izquierda como derecha del ayuntamiento, se pasaron por el arco del triunfo en ese momento su petición, bastante acreditado, muy bien documentado, ningún tipo de permiso ni del orden estatal ni del orden municipal de nadie, y se quedó este monumento aquí. Hay que recordar que este ex gobernador del Estado de México pues ha sido muy polémico, pues creador de aquella frase de que un político pobre es un pobre político, la filosofía del PRI en pleno. Y también este monumento representa pues esa forma de gobernar a la antigüita. Así es que este tipo de monumentos sí les gustan a la derecha, en donde el autoritarismo, el amiguismo, lo faraónico resalta por encima incluso del buen gusto, porque les he de decir que está horrible esta plaza. Nadie puede acceder aquí mediante solamente un puente peatonal por allá. Está muy difícil, descuidado, olvidado. Ya es más, ya no se tienen registros de este monumento, tanto así que una placa muy simple y muy sencilla donde venía el día de que se inauguró está prácticamente borrada, no se ven ni las fechas ni quiénes, solo sabemos que fue en el gobierno de Arturo Montiel Rojas cuando se hizo se colocó esta estatua. Entonces, pues bueno, los tolucos nos preguntamos si debería de permanecer aquí. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Yo conozco a algunas personas todavía vivas que conocieron y que trataron de cerca con el profesor Jan González y hablan de que fue un gran mexiquense. Algunos registros realmente sí, así lo acreditan, de que fue alguien que trabajó mucho por el Estado de México. Hay versiones muy muy encontradas de todo esto, ¿no? Pero ten cuidado de tratar este tema con algún priista de esos así de hueso colorada, o alguien que haya colaborado con él, porque no se ponen furiosos, ¿no? Se ponen furiosos. Y como leo, tiene sus claroscuros, incluso bien de entre los claros oscuros está el que él apoyó a Fidel Castro y a Ernesto Che Guevara para que tuvieran un campo de entrenamiento aquí en la zona del Valle de Toluca, más hacia acá, hacia el municipio de Calimaya. Pero por estas calles toluqueñas también estuvieron los iniciadores de la Revolución Cubana, estos dos grandes revolucionarios, de los que un poquito más adelante vamos a hablar, porque todo este tema de los monumentos y las estatuas sale a razón de que la alcaldesa Cuauhtémoc quitara estas par de estatuas que estaban en una banca de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Pero bueno, vamos a continuar para terminar este tema de el profesor Jan González. Os voy a llevar a conocer un poquito más de esto. Hay aquí también un par de recortes de periódicos del momento. Dice: ignora ayuntamiento a petición de retiro del monumento de Jan González de Toyocan. El cuarto regidor se lo decía en ese momento. Bueno, a un infiltrado en Morena, porque estaba el ex panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez, un infiltrado que ganó después por las siglas de Morena en el 2018, y pues era un panista que vino a gobernar con panistas y que después sus tonterías se las achacaron a Morena, ¿no? Tati Ortega, saludos. Pero igual
ni priistas, ni panistas, ni algo de los de Morena se atrevieron a ponerse al brinco a las cofradías que persisten hasta nuestras fechas, que veneran a la imagen del exgobernador Jan González, que no era de Tlacomulco, era de Santiago Tanquistenco. No traigo mis lentes, pero vamos a tratar de leer. Nota de Silvia González. La Dirección General de Operación Urbana del Gobierno del Estado de México y la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Ayuntamiento de Toluca carecen de registro de trámite alguno para la instalación del monumento al exgobernador del Estado de México, Carlos Jan González, en Paseo Toyocan. Ante ello, el cuarto de de Toluca, Arturo Chavarría, solicitará que los dueños del monumento lo retiren, no sin antes cubrir las multas correspondientes. Indicó que a través de un oficio a la Dirección General de Operación Urbana del Gobierno del Estado de México, emitido el pasado 6 de agosto, se dio a conocer que, derivado de una revisión exhaustiva a sus archivos, no se encontró ningún documento o expediente en relación al tema mencionado. Silvia González, quien actualmente está trabajando en la legislatura mexiquense, le mandamos un saludo. En ese tiempo todavía reportera al Sol de Toluca. Y sí, mira, hay varias notas del momento. Monumento de Carlos Jan González no cuenta con permisos municipales ni estatales, ¿no? Y este sí es monumento. Miren, aquí en esta parte del Paseo Toyocan se encontraba una bandera monumental, sí, de esas que puso Vicente Fox cuando llegó a la presidencia, que estuvo colocando varias, pero que pues desapareció. Aquí fíjense que hay muy poco. Yo tenía por ahí una foto de esta bandera monumental, pero de alguna forma ya no la encuentro. Bueno, entre tantas y miles, y sí hay, no, más bien cientos de miles a veces de fotos y videos que tiene uno en su biblioteca, ya es difícil dar. Y en redes sociales, en internet, pues ya desaparecieron. Pero sí, aquí había una bandera monumental que ondeaba, y bueno, pues ya después vinieron a poner aquí al profe Jan González. Pero vamos, le vamos a cambiar la cámara del otro lado. Ahí está. Olvidado hasta por sus propios correligionarios. Una plazoleta, pues sinceramente bastante fea, inaccesible. Le hubieran puesto en otro lado. No tiene un solo permiso esta plaza, reitero, no tiene un solo permiso. Aquí estaba su placa conmemorativa, que hasta, miren, los periodistas hasta corruptos, tan corruptos son que no podían haber hecho algo de mejor calidad, y el tiempo se lo comió, desapareció, y no hay, pues ha de ser difícil. Creo que por aquí uno de los miembros como de un patronato que tuvieron que ver con esto fue el ex diputado y de todo, secretario general de gobierno, Humberto Benítez Treviño, si mal no recuerdo. Pero bueno, ojalá alguno de los priistas de hueso colorado nos hable más de la instalación de este matalote, este monumento, que al menos esta estructura de tener unos 25 o 30 metros, y lo caro que habrá costado, porque el bronce es carísimo. El bronce cuesta bastante, y bueno, tanto así que se roban las estatuas, se roban las placas conmemorativas, las letras de bronce, se las roban, pues para hacerse de una lanita los amantes del ajeno. Aquí en Toluca, bueno, en muchas partes he escuchado de esos reportes de que se roban todo lo que tiene que ver con el bronce. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas tan curiosas de nuestros días.
Tati Ortega dice: es lamentable el monumento a la corrupción de la vieja escuela de seguidores del que fuera uno de los gobernadores más corruptos del Estado de México, y en los años 70 lo pagó la Fundación Isidro Fabela. Sí, no me extraña. Isidro Fabela fue su padrino político de Carlos Jan González, y que entre ambos y otros connotados priistas del Estado de México, Juan Monroy, no me acuerdo de Maximino, no recuerdo otros nombres, pero de la vieja guardia, estoy hablando de mediados del siglo pasado hasta los años 50, 60 y 70, hicieron una gran cofradía, aunque muchos les argumentan, les achacan un gran poder político en el país, pero lo cierto es que el grupo Atlacomulco en realidad nunca pudo poner un presidente de México. Incluso en el caso de Alfredo del Mazo, los que saben de esos movimientos en aquel momento, llegó por otra forma, pero bueno, ok. Alfredo del Mazo, Adolfo López Mateos. Fundación Isidro Fabela, que recibía muchísimo dinero de Peña Nieto y otros sujetos políticos deleznables. Humberto Benítez Estreño fue uno de sus más fieles. Nos comentan aquí varios de nuestras seguidores. Tati Ortega, le mando un saludo. Tiene ese dato, qué bueno y qué buena memoria, y qué mujer tan inteligente, por cierto, pero ahora sí que aquí hacemos comunicación de ida y vuelta, que es la buena. Está zarandeándose mi tripié ahí arriba, vamos para acá abajito. Entonces les digo, este monumento, pues ya muchos deben de decir si permanece aquí. Miren, lo más probable es que se quede, pero como un triste recuerdo, porque ya nadie se viene a parar aquí. No sé si las logias masónicas de Toluca que lo recuerdan mucho, no sé si los priistas que andan de capa caída, que necesitan recobrar sus raíces. El tema es que no tiene, ya la iluminación prácticamente no sirve o no sirve, está sucio, pues olvidado, o sea, realmente no hay forma de cómo socializar que la sociedad toluqueña o mexiquense haga este lugar sucio, haga suyo haga suyo este monumento a Carlos Jan González. Entonces, para mí no me representa. Me parece muy interesante el periodo de la historia en el que él vivió, un periodo del México nacionalista. Hay quienes tienen muchos buenos recuerdos. A mí me parece que fue un gran momento de la historia. Mira, que soy un cristiano que saben, yo no lo comenté y no lo quise voltear a ver, pero acaba de cruzar caminando Paseo Toyocan, y es algo que no se debe de hacer, porque hay un puente acá, hay otro puente acá, y es súper peligroso, súper peligroso pasar. Es como pasar periférico a la zona de la Ciudad de México. Pero bueno, después de este breviario cultural, Jan González, pues bueno, es un personaje con claros oscuros, que sí, un personaje muy interesante. Y miren, y con todo que dicen que robó y eso, no, los gobernadores que vinieron después le dije, quítate que ahí te voy, pero ni siquiera hablando de Mario Ramón Beteta o Jiménez Cantú, no, ni siquiera Montiel, no, Erubiel, Peña Nieto y Palreal, Alfredo del Mazo, que también manejó un gran presupuesto y obras, sabrá Dios dónde fueron a dar. Entonces, si los panistas realmente quieren saber, la derecha mexicana quiere saber de un monumento que es apócrifo, aquí está. ¿Y cuál es su problema con ellos? ¿Cuál es su problema? Bueno, hay que comentar. Esta semana Alejandra Rojo de la Vega, la jefa de gobierno,
la jefa delegacional en la delegación Cuauhtémoc ordenó el retiro de 2 estatuas, una de Fidel Castro y otra de Ernesto Che Guevara, que estaban pues ahí como muy tranquilamente en la colonia tabacalera, y donde pues todo el mundo pasaba, se tomaba la foto, ya saben, abrazando a las 2 grandes figuras de la revolución en Latinoamérica. Todo normal, pero pues resulta que Alessandra Rojo de la Vega se quiso ver muy exquisita y se puso a investigar a su jurídico, y resulta que le faltaban pues algunos documentos, no estaba del todo registrado. Ok, ¿no? Y vas para afuera, lo sacaron a la mala, lo sacaron así que con permiso, lo sacaron con una de estas no sé, mini retroexcavadoras, no sé cómo se le llame. Ahora sí que les dijeron, pasen a desocupar el área, señores. No sé dónde los hayan guardado. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum le dijo a Alessandra Rojo de la Vega, mira, no te preocupes, no los quieres ahí, nosotros los ponemos en otro lugar, pero entréganoslos, ¿sí? Porque estos salvajes de la derecha no vaya a ser que lo hayan tirado al fierro viejo o algo así, o que son de bronce, igual y hasta los venden, porque también tarugos no son. Y sí, pues que se reubiquen en otro lugar mejor. Y así se quedó la banca vacía, porque supuestamente dice ella que hay que recuperar espacios públicos. Pero bueno, vamos a ver el rollo mareador que se aventó en sus redes sociales. Un rollo ahí de, no, es que recuperamos espacios públicos para todos nuestros ciudadanos y no sé qué. Puro rollo mareador. Vamos a ver, espérenme tantito. A ver. Vamos a ponerle silencio al micrófono. Ustedes hablan y nosotras escuchamos y atendemos. Vecinas y vecinos. Nos pidieron muchísimas veces recuperar las banquetas del Jardín Tabacalera. Nos decían claramente, quiero volver a caminar libremente por las banquetas, descansar, disfrutar mi parque. Queremos que los espacios públicos vuelvan a ser nuestros. ¿Y qué creen? Estamos cumpliendo. Hoy quitamos las esculturas del Che Guevara y Fidel Castro por 3 razones muy simples y muy claras. Punto número 1, nunca hubo un procedimiento completo para colocarlas. No existe la cédula obligatoria que se necesita ante el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos. 2. En los archivos de la alcaldía no existe un solo papel que autorice su instalación. 3. Las esculturas estaban bajo el resguardo irregular de un trabajador de la alcaldía, sin que existiera ningún antecedente legal para eso. Así no se hacen las cosas. Aquí en Cuauhtémoc se acabó eso de hacer lo que quiero, poner lo que quiero y pasar por encima de la ley. Se está construyendo una alcaldía donde la ley sí se respeta, donde se gobierna con orden y sobre todo con respeto a la voluntad ciudadana, no con caprichos personales. Y que se escuche fuerte, los espacios públicos son y siempre van a ser para las y los vecinos, para descansar, para convivir, para vivirlos con libertad y seguridad. Así que gracias por alzar la voz y aquí seguiremos recuperando cada rincón de nuestra alcaldía para ustedes. La hipocresía ante todo esto es un fondo ideológico. Todo esto tiene que ver con un tema de ideología. En este momento la derecha mexicana, que está ya transformándose en una ultraderecha muy radical, muy radical, muy cavernícola, que no entiende razones, está asegurando, y ustedes seguramente lo han escuchado en algún momento, que nos estamos yendo al comunismo, que nos estamos yendo a convertir en Venezuela, que es el socialismo nos invade. O sea, esta gente con primaria trunca no, o sea, saben lo que son estos conceptos, pero no prefieren ignorarlos y argumentar que de pronto México ya es ya vamos al socialismo, cuando vivimos un pleno capitalismo, vivimos una economía de mercado, no de libre mercado, porque el libre mercado sería el neoliberalismo en pleno, no, de mercado, con intercambios económicos, nosotros vendemos al mundo y ellos nos venden. Hay ideas del mundo que traemos y
ideas que de nuestro país que se van al otro lado. Nuestra cultura viaja y otras culturas llegan. Hay tránsito de gente, hay intercambio de monedas. Es globalidad, ¿no? ¿Cuál comunismo? Para que haya comunismo primero tiene que haber socialismo. Tampoco hay socialismo. Pero bueno, ellos como lo están llevando a un tema ideológico, no entienden estas cuestiones, prefieren mejor engañar a sus seguidores. Informativo Mexiquense, saludos desde el bonito Tenango del Valle. ¡Ay, qué envidia! Estarse tomando una piñita en Tenango del Valle. Es más, una piñita, ir a los portales a comerse un panecito de amasijo o una barbacoa. Híjole, no envidia de la buena, mi buen Informativo Mexiquense. Entonces, a ellos es una afrenta a esta gente de la derecha radical cavernícola, porque no tengo otra forma de decirles más que cavernícolas. Ver a personajes como Fidel Castro y Ernesto Guevara de la Serna, el Che, que van décadas y décadas y décadas que el gobierno de Estados Unidos, a través de múltiples fuentes, múltiples medios de comunicación, múltiples de todo, han estado demeritando su imagen, han estado tirándole hate, han estado inventando documentales, han estado haciendo un poco de todo para generarles la peor imagen a Fidel Castro y a Ernesto Guevara, el Che Guevara, pues, de una forma muy injusta, que como todos los personajes tienen claroscuros, pero no son lo que dicen los estadounidenses, y la línea de Estados Unidos baja hacia la derecha mexicana, y por eso hoy no les muestran una imagen de Fidel, y se vuelcan a decir, así sea la viejita más tranquila del pueblo, se le bota la canica y se pone a decir sandeces en contra de estos personajes que la verdad que tienen a mi opinión mucho mérito. Dicen, no, es que el Che casaba personas gays y que no sé, su principal biógrafo era gay, Carlos Monsiváis, su principal biógrafo de él era gay. Entonces, y él no decía que andaba ahí persiguiendo, pero esas son leyendas y son tonterías que viene diciendo la derecha de hace muchos años, pues para agraviar a todos estos personajes, ¿no? Cuando ellos de verdad tienen personajes detestables, comenzando por todos sus presidentes a lo largo, bueno, han habido algunos también con claroscuros, como este presidente que le tocó parte de la reconstrucción después de la Segunda Guerra, que impulsó el keynesianismo, Franklin Roosevelt, ¿no? O sea, levantó a Estados Unidos y ayudó a levantar al mundo, y bueno, en fin, ¿no? Pero hay a Otto Roosevelt, que verá si era un mendigo, ¿no? Theodore Roosevelt, pero esos ya estamos cayendo en otros los. Pero bueno, los gringos han hecho y deshecho al mundo, y ellos han hecho y deshecho lo que se les pega a su recanica gana. En Cuba, en Cuba no han podido, afortunadamente se la han pellizcado, pero en lugares como Panamá, El Salvador, Nicaragua, Chile, ¿no? Y aquí en México, pues aparte de que nos robaron, han estado manipulando la política de nuestro país desde hace décadas. Entonces, este es un tema ideológico que tiene que ver mucho con la influencia estadounidense, y que gente con poco cerebro como esa señora Alessandra Rojo de la Vega, pues toma esas decisiones, ¿no? Pero ahora sí que donde ellos quieran apagar una luz, una antorcha de libertad, vamos a ver otros que vamos a prender 10, y así los vamos a tener, porque hasta el momento la derecha mexicana, esta derecha cavernícola,
pues no ocupa más que como el 20% de las preferencias en el país. Entonces están muy acotados, y por más programas de Atypical TV que manden a TV Azteca, pues van sobre el mismo público, se van a pelear su 20%, ¿no? Ellos quisieran que mantenernos en el pasado, cuando Ernesto Zedillo privatizó el transporte ferroviario en México, que se quedó en carga, ¿no? Y que afortunadamente ya dentro de poco pues vamos a ver más trenes de pasajeros. Esa es la derecha, eso es lo que quiere Estados Unidos, que venir a hacer negocios a donde se le pegue su recanija gana, y que además los locales les ayuden. Ah, qué chingones, ¿no? Ricardo Sánchez: y las estatuas de Carlos V las van a quitar. No voten por la derecha panista, ellos solo cuidan los intereses de sus amos, los extranjeros. El socialismo ya no existe. Molleras sumidas. Pues sí, el socialismo ya no existe, ¿no? Mientras haya mercado, mientras haya un McDonald's, mientras alguien se tome una Coca-Cola en algún lugar, ahí no habrá ningún tipo de socialismo. Entonces, no se azoten. Saludos, Ricardo. Eso más bien es propaganda. ¿Y qué es la propaganda? Es una estrategia de manipulación de masas creada por un tipo muy simpático que se llama Edward Bernays hacia 1929 más o menos, y que después sus teorías fueran retomadas por el propagandista del señor de bigotito que comienza con H, alemán, y este señor, el propagandista Goebbels, pues utilizó todos estos principios creados por Bernays para hacer gran manipulación de masas en aquella Alemania, y a lo largo del tiempo se ha utilizado en diversas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, para tener a su población y a buena parte de la población del mundo atontados. Entonces, este es un tema ideológico, y que un tema ideológico para quienes no lo comprenden en su totalidad, porque hay un segmento que son el capital internacional, en este caso representado por Estados Unidos, que manda a sus huestes por el frente con una ideología doctrinaria de que no, el socialismo, el comunismo, que Mao Zedong, ¿no? Cuando ellos están bombardeando, están gangstereando a través de sus halcones, cuando ellos están dando golpes de estado, o sea, ¿no? Pero no, manda aquí a doña Petrita, la señora de la iglesia, a que junto con sus otras amigas les calienten la cabeza al padrecito y se pongan a decir, no, es que van a llegar y nos van a quitar nuestras casas. Así dice, que van a irles a quitar sus casas. ¿Pueden creer eso? No, es que están causando que las mujeres expulsen a sus niños, que no sé qué. Políticas de la Organización Mundial de la Salud, achacándoselas a una cuestión ideológica, o sea, de neta. Dice Ricardo Sánchez: Rojo de la Vega no hubiera ganado si la candidata de Morena no hubiera sido hija del Corp. Sí, Katy Monreal, ese es el tema también, otro tema aparte de la izquierda, y es esta gente que cree que el poder es para uso patrimonial de familia o de grupo, como el caso de Ricardo Monreal, que puso a su hija Katy, y la vez pasada también puso ahí a esta señora, ¿cómo se llama la que estaba antes de Rojo de la Vega? A esta que está bien loquita, la buchona esa que anda ahora, que apenas se echó a correr. Ay, bueno, ella, ¿no? Ese Monreal es todo un pillo, todo un gigoló. Pero bueno, entonces en ese tema ideológico hay que comprender que ellos en la derecha
son doctrinarios. Ellos son doctrinarios. Ellos ven algo que huela a izquierda socialista y cosas así, ¿no? Y ya lo están queriendo hacer explotar con dinamita, ¿no? Además de echarle agua bendita y irlo a enterrar a lo más profundo de una barranca. Pero es porque ellos son así, o sea, discutir o tratar de dialogar con alguien de derecha es muy difícil, realmente muy, muy difícil, porque como Sandra Cuevas, ándale, gracias Ricardo, Sandra Cuevas, como ellos no les gana mucho las ideas que tienen súper clavadas en la cabeza y no se permiten razonar sobre la veracidad de tal o cual argumento. No, de verdad, hace rato me decía mi mamá, por ejemplo, es que me siguen enviando mensajes, una señora que no, que tú porque estás creyendo esto, que lo vas a pagar en el futuro, tirándole ondas de izquierda porque mi mamá es de izquierda. Es más fácil que la bloquee a que la haga entender. Sí, y así me ha pasado. He tenido que bloquear, o gente me ha tenido que bloquear, pues porque yo no voy a adoptar sus ideas doctrinarias. Ellos llevan 2 siglos queriendo imponer su verdad, pero el peso del pensamiento colectivo del pueblo, del sentir del pueblo, es más grande que sus ideas fumadas. Y aquí caemos a otro aspecto de este tema doctrinario, y es que aquí está. Y es que si fuera por la derecha, gente como Maximiliano y Felipe Calderón e incluso Trump tendrían monumentos por todas las partes del país. Ellos están deseosos de acabar con la historia, algo que se ha comentado hace mucho tiempo. Ellos quieren llegar al fin de la historia, quieren derribar lo que llaman ellos la historia de bronce, la historia patria de los héroes nacionales, para bajar a gente como Hidalgo, Juárez, Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, todos esos, ¿no? Ignacio Manuel Altamirano, ¿no? A los liberales de la primera etapa de la Reforma. Quieren tirarlos a Hidalgo, no, bueno, a Hidalgo lo traen el Salsa, a Morelos, a José Ortiz, a Allende, para subir a sus propios héroes, los que ellos consideran sus propios héroes dentro del bando conservador, que son realmente muy poquitos, los que ellos tienen más que nada son de la época cristera o de la época de la independencia, pues es Iturbide, nada más, Iturbide, Lucas Alamán, uno de sus intelectuales, que era un intelectual muy, muy sólido, pero a final de cuentas de la rama conservadora, y sus crónicas de la época pues tampoco son del todo confiables, porque pues también su doctrina hispanófila, que estaba a favor de la corona española, pues no da mucha confianza, ¿no? Ricardo Sánchez, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que los derechangos entren en razón. Pues sí, es muy difícil, pero realmente muy difícil. Y cuando en algún momento yo he tenido la suerte de no convencer, sino de que con argumentos le demuestro a alguien que sus posturas están erradas, se quedan diciendo, pero es que todo es lo mismo. No, es que nada va a cambiar. Es que no. Pues bueno, tú sí crees, pero no, yo no creo. No. Y se van, y a los 2 minutos vuelven a creer lo mismo. No hay forma de hacerlos entender. O sea, son cavernícolas, pero de verdad cabezas duras, ¿no? Pero eso sí, ahí tienen a Enrique Krause haciendo sus documentales, y a los con su chalán Héctor Aguilar Camín, y estos de la Cueva de los Bandidos que salía en Canal 22 con Benito Taibo y esta señora Revueltas, y
Alejandro Rosas. Estoy hablando de los historiadores de la rama revisionista. Ellos insistiendo en hacerle una propaganda negra a los héroes nacionales, que Juárez realmente estaba loco del poder y por eso nunca quiso soltar el poder, que escondió su tesoro y es un misterio dónde lo fue a dejar, ¿no? Que tenía mucho dinero, no, o sea, pobre cuate, pero bueno, toda esa serie de mentiras que las vemos con los historiadores que salen en TV Azteca, en Televisa, Grupo Imagen, ¿no? Todo lo que le llaman los tanques de pensamiento, que además se junta con gente del ITAM, de la Ibero, de la Escuela Libre de Derecha, Libre de Derecho, perdón, y todos estos tanques, más aparte los organismos internacionales como el Atlas Network, el USAID y todos ellos, pues creen una gran bolsa y un gran caldero de ideas y tienen muchos recursos, muchos recursos para pagar diplomados, encuentros, documentales y todo eso. ¿Para qué? Para calentarle la cabeza a la derechanguiza, a la gente que está más proclive a creerse estas tonterías. Y ahí tiene el resultado, es la tía panista que todo el tiempo le está tirando mala onda a Claudia Sheinbaum diciendo que está dominada por la delincuencia el gobierno de México, ¿no? O sea, ¿no? Esas son las consecuencias, es el máximo resultado de todos estos recursos que bajan para manipular a la gente. Insisto, ellos quisieran que si en este lugar donde estaba el Che Guevara y estaba Fidel Castro, ahora estén Maximiliano de Habsburgo y Felipe Calderón, porque así son de vendepatrias, son los vendepatrias. Dice Ricardo, Krause era el que le cargaba los escritos a Octavio Paz. Sí, un tipo muy frustrado por sus envidias. Y ellos, a final de cuentas, como hablando de que la historia es cíclica, por si no me quieren creer, de que a final de cuentas, a lo largo de los últimos 2 años, hablando desde que México se declara ya independiente desde 1821, ya más de 2 siglos, han habido grupos de conservadores que han tratado de revertir esos cambios. En este caso, por ejemplo, este es el grupo de notables que viajó a Francia para traer a Maximiliano, ya saben, hacer los famosos tratados de Miramar, con los cuales le pedían a Maximiliano, a Napoleón III, que nos mandara un emperador. Y nos mandó un emperador austriaco de la casa de los Habsburgo y fue Maximiliano, gracias a las gestiones de estos personajes que además lo engañaron, porque ellos le aseguraron que el pueblo de México los quería, los amaba, los esperaba, tanto a él como a Carlota y a su corte, que querían que nos vinieran a educar, a refinar, a civilizar. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al llegar al puerto de Veracruz, pues la recepción fue fría, y así fue hasta no hubo boato, no hubo gran cosa ahí que tuviera que celebrarle a su paso por Puebla y todos hasta la Ciudad de México. Les mintieron estos fascinerosos nietos de los panistas, en donde se concentra la milicia, la iglesia, los pseudointelectuales y obviamente los potentados, y también los intereses extranjeros. Ahí también extranjeros que pues, para el caso casi eran lo mismo, había gente muy poca que tuviera más sangre criolla o mestiza o más indígena, y no, la mayor parte de ellos tenían más genes europeos. Entonces por eso eran los notables que fueron a vender a México. O sea, es la historia cíclica, no es un tema
que se debe de tomar a la ligera, sino que nosotros como ciudadanos y incluso como militantes de izquierda debemos de entenderla en su justa dimensión para que no nos dejemos engañar por esta bola de fascinerosos, esta bola de delincuentes, que ellos ya hubieran entregado al país 10 veces. Es lo que escuchaba hace ratito, por ejemplo, a Marco Cortés, pero desgañitándose en la tribuna del Senado, pidiendo que los estadounidenses cooperaran con México para el combate a los delincuentes. O sea, es decir, que vengan los marines, que vengan las tropas estadounidenses a México y empiecen a soltar de bombazos y disparos por todos lados, al estilo Rambo, como ellos acostumbran a arreglarlo, ¿no? ¿Y saben cuándo los vamos a sacar del país? Si un día les llegamos a permitir eso, no, pues décadas para que los saquemos del país. Eso sí, como a muchos países se lo han hecho, nos vamos, pero con un acuerdo en donde les tengamos que pagar cantidades enormes de dinero por los servicios prestados, ¿no? Pobre Zelensky, se le están aplicando en este momento así tan así, que la otra vez Trump le dijo: quiero las tierras raras de tu país, ¿no? Y cállate y no estés jugando a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Ese es el estilo americano, pero que los panistas deliran porque quieren que se haga así en México, ¿no? Ricardo Sánchez, que anda muy activo por acá. Borolas no pasó el examen de admisión de la UNAM y por eso fue a la libre de derecha. Sí, pues es que los panistas no son famosos por su sabiduría. Ya no digo por sus conocimientos académicos, por su sabiduría. Ya hace mucho tiempo que no hay panistas, no hay gente de derecha que sean reconocidos por su alto pensamiento. O ya al menos algo como Carlos Castillo Peraza, que era un tipo muy inteligente. Le Peraza porque pues era el clásico panista que todo lo quería arreglar a trancazos y a mentadas de madre. Pero bueno, ¿no? Allá en algunos otros, Maquí o Luis H. Álvarez, algunos otros por ahí, ¿no? Que hoy en día ya no existe. Hoy en día existe una derecha pragmática, procapitalista, que disfraza su procapitalismo de humanismo, pero un humanismo más tendiente a la doctrina católica. Y en su ideología de lo católico está la supremacía. Ellos los mandó Diosito a gobernarnos a los pobres prietos. Entonces, porque son mejores en raza, son mejores en ideología, son mejores en estatus social. Y pues bueno, entonces ellos están obligados a gobernar por encima de nosotros, la bola de mugrosos. Pero se la están pelando. Y hoy entre los memes dicen: ¿y si quitamos esta estatua de los pinos? Me agrada la idea, Si por si aquí en Toluca ya hay movimiento para quitar la estatua de Paseo Colón, la verdad, y sí tendría mucho eco. Aunque aquí en Toluca son muy conservadores, pero pues no estaría de más quitar esa estatua, ¿no? Ahí tenía otro meme por aquí. ¿Dónde está? Bueno, no. Y miren cómo se expresan, por cierto, Tumbaburros publica ayer y lo repite, lo retuitea Ricardo Salinas Pliego, ya saben, Mr. Cavernícola, que Fidel Castro y el Che, qué bueno que quitaron las estatuas de esos dos, en México no queremos a esos, bien hecho. Tumbaburros, como siempre, siendo tumbaburros. Finísima persona. Pero, pues bueno, ellos, como insisto, quisieran a alguien como
como Calderón y eso, pero pues aquí está nuestra respuesta. Maximiliano y Calderón, ahí está nuestra respuesta, muy bien representada por el Firulais justiciero, que siempre nos hace el paro aquí en Divergente para expresar nuestro más profundo sentir. Hablando, vayan, suscríbanse, comenten y comparten, no sean mala onda, Qué Divergente. Ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores aquí en Divergente Mex, por cierto. En Divergente Mex en YouTube ya estamos a 150 para llegar a los 1000 suscriptores. Las metas de que nos pone YouTube para poder monetizar ese canal, ya estamos cerquita, entonces hagan paro. Y en Facebook, que también estamos como Divergente Mex, también suscríbanse, hagan paro, porque estamos haciendo periodismo alternativo en la zona de Toluca. Somos toluqueños y pues no hay mucha prensa alternativa por aquí. Hay habemos tal vez como 5, o tal vez menos 2, 3, 4, quién sabe. Vamos muy poquitos realmente. La mayoría es prensa imparcial. No, son buena onda mis compañeros, pero creo que los han engañado con que el periodismo, la imparcialidad del periodismo que se imparte aquí en Toluca, bueno, ay, me faltan otros memes que tenía, lástima. Pero bueno, pues vamos a dejarla hasta aquí, porque este tema da para mucho, es un tema ideológico. Para los que creen que la ideología es un tema romántico, ¿no? Del que no teníamos que hacerle mucho caso. No, la verdad debe estar muy presente en nosotros. Yo lo he explicado aquí en otro video, en mi canal Divergente XYZ. Hice un video hace poco donde separé por qué puede ser de izquierda o por qué puede ser de derecha. Lo puse en un esquema muy sencillito, muy sencillito, para que cada quien se ubique y ande delirando, y no ande delirando como unos vecinos que tengo que compartimos el mismo código postal, pero pues se sienten de la alta, ¿no? Y pues ni pavimento tiene la calle, ni banqueta tiene, ni ahí están diciendo, ni que fuera Guadalupe, Nuevo León o Beverly Hills, ¿no? No viven en un 90-210. O allá en los exclusivos residencias donde han ido a vivir Peña Nieto o este otro señor, ¿cómo se llama? Donde se fueron a vivir todos, Calderón y todos ellos a España. No, viven ahí en la colonia Ocho Cedros, en Capultitlán, en Santana Tlapaltitlán. ¿Qué chingados van a estar viviendo ahí en lo mero, aquí en la Herradura, aquí en Huixquilucan, o en Los Encinos, aquí cerquita en Lerma, ¿no? Donde algunos incluso llegan en helicóptero. O sea, no. Pero bueno, eso es más allá de lo material, lo ideológico, ¿no? Yo digo, soy de izquierda porque pues nací en la izquierda, nací en el pueblo, no tengo acciones, no tengo bienes, o sea, mi familia, mi apellido es Rojas, no es así como que de la alcurnia, cosas así. Pues no, o sea, soy como cualquier otro ciudadano mexicano. ¿Por qué podría decir que soy de derecha? ¿Porque soy católico? No, católico crítico, alguien que cree en la religión, que respeta las religiones, pero soy muy crítico y por eso luego me super critican y me quieren desheredar, pero bueno, esa es otra cosa. Mi mamá también es muy católica, pero es de izquierda y también se avienta sus rounds con gente de la derecha y lo chido es que les da la vuelta, ¿no? Porque mi abuelito fue agrarista y mi mamá sabe la lucha del campesino, ya creció en rancho, era campesina. Entonces, ¿por qué podríamos decirnos que somos de derecha? No tenemos nada. Respetamos a
a la gente que tiene un capital, por ejemplo, que falleció ayer Lorenzo Cerviche. Recuérdame, dice así, le diría el osito Bimbo, recuérdame. Ellos sí son la oligarquía mexicana. Él se dio el gusto de ponerle una empresa Marinela, porque su hija se llama Marianela, y por eso creó una empresa que se llama Marinela. Hay nada más quitado de la pena. Eso es tener capital y ser de derecha. Y ellos han sido grandes opositores a la izquierda. Entonces, pues bueno, que no se pasen de tontos los que... Pero bueno, visiten mi video. Está ahí algo así como casi como que ubícate. Nos despedimos de nueva cuenta con su estimado amigo y vecino, el sorprendente ex gobernador Carlos Jan González, desde esta ubicación que es el Paseo Toyocan, aquí en Toluca, Estado de México, una de las avenidas más bonitas de México, venida menos por puede tener más esplendor este paraje olvidado de Toluca, a donde huele aquí, no me lo creerán, aquí a lo largo del día huele a todo: vainilla, fresa, café, chocolate, mole. ¿Por qué? Porque aquí atrás tenemos a la empresa Nestlé, que ya acabó con los pozos de agua de la zona, pero bueno, aquí está la empresa Nestlé, y que ojalá que algún día nos permita tener aire limpio y que no el aire huela a todo, fresa, vainilla, chocolate, todo eso, pero no huele a aire puro. Eso es de las curiosidades aquí de mi ciudad. Gracias, Ricardo Sánchez, felicidades y buena tarde. Gracias a todos por haber estado en esta transmisión, y los dejo con esta bonita postal de Paseo Toyocan. Pórtense y nos vamos a comer ahorita aquí cerquita. Chao.